Eso pasó durante un verano, cuando tenía 7 años. Y ahora soy una joven de 18 años. Mi mamá siempre trabajaba, así que a menudo me quedaba con mi abuela. Ella siempre me llevaba a comer y después, si me portaba bien, me llevaba al parque. Yo solía elegir dónde comíamos, así que esa vez elegí McDonald's. Estaba sentada comiendo mi cajita feliz y mi abuela se levantó para ir al baño. En cuanto se fue, un hombre de unos 20 a 30 años se sentó a mi lado y me preguntó si quería jugar un juego. Y yo, la niña de 7 años que era, le respondí que sí. Dijo que era un juego especial y que no debía decírselo a nadie. Fue entonces cuando mi abuela regresó del baño y empezó a gritarle al hombre que se fuera. Él salió corriendo por la puerta y yo tuve problemas por haber hablado con un desconocido. Aún así, al final fuimos al parque donde volví a ver al hombre otra vez. Estaba en los pasamanos y él me volvió a preguntar si todavía quería jugar. Ahí empecé a tener un poco de miedo y le dije que no debía hablar con desconocidos y que mi abuela me estaba esperando. Él dijo que si ganaba el juego, me daría un regalo. Entonces le pregunté dónde estaba el regalo y él dijo que estaba en su coche y que tenía que ir a buscarlo con él. Dije que no y empecé a correr, pero él me alcanzó. Entonces empecé a gritar muy fuerte. Mi abuela escuchó y vino corriendo. Ella vio al hombre, lo que estaba haciendo, y sacó su gas pimienta. Afortunadamente me dejó ir, y mi abuela le roció los ojos hasta que empezó a gritar. Ella llamó a la policía y él fue arrestado en el acto. Más tarde descubrimos que estaba registrado como delincuente sexual y agresor de menores. Tengo 14 años y vivo en Salt Lake City, solo para darles un poco de contexto y que se ubiquen. Y ahora, no soy mormona, no es que tenga algo en contra de los mormones ni nada por el estilo. En fin, la historia comienza así. Un día, cuando mi hermana y yo éramos unas niñas pequeñas, hace como 10 años, fuimos a comer a McDonald's. Y como la mayoría de las niñas, nos encantaba jugar en el área de juegos del restaurante. Como siempre lo hacíamos, jugamos en el área de juegos con mi papá, quien nos estaba vigilando. Después de un rato, mi papá notó a un hombre en el área de juegos, que estaba tomando fotos con su celular. Era un adulto, que creo debía tener unos 20 años. Mi papá estaba asustado por lo que estaba pasando. Entonces, él enfrentó al hombre y le preguntó por qué estaba ahí. Y el hombre respondió diciendo que estaba con su hija en el área de juegos. Mi papá le dijo que saliera, porque era un adulto. Pero el hombre se negó y empezaron a discutir. Mi papá terminó dándole un puñetazo al hombre. Y el hombre se levantó de un salto y se dio una palmada en la cabeza. Luego salió del área de juegos gritando a mi papá. Luego salió del McDonald's sin rastro alguno de la niña de la que hablaba. Tal vez no fue la historia más aterradora de todos los tiempos, pero da miedo pensar en las posibles intenciones de ese hombre. Me asustaba pensar que podría haber tomado fotos mías o de mi hermana. Mi papá me contó esta historia. Y me reí por la forma en que mi papá golpeó al tipo. Pero después de pensarlo bien, en realidad creo que esa noche me dio muchísimo miedo. Eso pasó hace como un año, durante mi primer semestre en la universidad. Fui a una escuela de arte en Nueva York, y mis compañeros y yo teníamos muchísimas ganas de comida rápida como a las 12:30. Y ese día elegimos el McDonald's que estaba más abajo por la calle. Al final de la calle porque, ¿por qué no? Estábamos yo, mi amiga Kat y su novio Tom. Pedimos nuestra comida. Kat y yo decidimos compartir un montón de McNuggets de pollo y elegimos una mesa cerca de la puerta. Tom y Kat están sentados uno al lado del otro, tomados de la mano como lo hacen las parejas. Y yo estoy sentada ahí, haciendo mal tercio, atascándome de nuggets. En ese momento, un caballero, todavía un poco desaliñado, empieza a deambular sin rumbo hacia la caja. Realmente no pensamos en él. Lo veo pedir su comida y me vuelvo hacia mis amigos para platicar. Cuando de repente Kat susurra, «Ana, detrás de ti». Entonces me di la vuelta, y ahí estaba el caballero un poco desaliñado, pero esta vez tenía una linterna. Me di la vuelta hacia Kat y me encogí de hombros pensando que solo era un desconocido inofensivo. Pero siento que alguien me da una palmada en el hombro. Me doy la vuelta y el tipo me pregunta, la luz no funciona en el baño de hombres. ¿Alguno de ustedes puede sostener esta linterna mientras uso el baño? En serio. Kat, siendo la más amable y la persona más extrovertida del grupo, responde primero. Avísele a un empleado que las luces no funcionan. Apuesto a que podría encontrar una solución para usted. Solo tomará un minuto, responde el tipo murmurando, y nos pasa la linterna. ¿Alguno de ustedes puede sostenerla mientras orino? Insistió, y Tom respondió después, porque yo estaba decidida a ignorar al hombre. No, ve a pedirle a un empleado que arregle las luces. Pero solo tomará un minuto. El hombre lo intenta de nuevo, pero lo interrumpí de manera firme. Lárgate.
Era una situación extraña, pero aún más extraña porque, cuando nos íbamos, Kat dijo que él nunca fue al baño. En primer lugar, ¿cómo habría sabido siquiera que la luz no funcionaba? Cuando tenía 6 o 7 años, solía tomar clases de natación en una alberca local después de la escuela, 2 veces por semana, los miércoles y los viernes. Los viernes, mi mamá me llevaba al McDonald's para comprarme una malteada como regalo. Y luego me sentaba y tomaba mi malteada. Luego regresábamos a casa sin problema. Pero ese día fue diferente. Estaba terminando mi malteada y tenía que ir al baño. Así que fui sola al baño de mujeres, como solía hacerlo. Noté que una cabina estaba cerrada, pero no hice nada. Entré en la segunda, hice lo que había ido a hacer y jalé la cadena. Noté que la persona en la otra cabina también estaba desbloqueando la puerta, pero no escuché que jalara la cadena. Me di la vuelta y era un hombre viejo, asqueroso y alto. ¿Por qué estaba ahí? Le dije inocentemente que aquí era solo para damas. Y él me preguntó, ¿por qué crees que estoy aquí, niña? Eso es música para mis oídos. ¿Dónde está tu mamá? Tomó algunos mechones de mi cabello y los giró entre sus dedos. Y luego extendió una mano para agarrarme del hombro. Me solté de su agarre y corrí tan rápido como pude. Tenía que reunirme con mi mamá lo más rápido posible. Y llorando, le conté lo que había pasado. Ella avisó a un empleado, pero para cuando él revisó, ya había logrado escapar sin ser notado en la calle llena de gente. Espero que nunca haya logrado ponerle las manos encima a otras niñas. Trabajo en un pequeño McDonald's en un barrio pobre y en una ciudad pequeña del sur. Y he tenido encuentros con muchas personas extrañas. Y hasta ahora he visto a gente bastante mal. Pero hoy vi algo que pensé que nunca vería. Y me sorprendió la cantidad de personas que no notaron nada o que no les importó lo que estaba pasando justo a su lado. Estaba trabajando detrás del mostrador desde las 7 de la noche y había mucha gente en el comedor, incluso algunos niños también. Me gustan los niños, así que suelo verlos jugar en el comedor porque son realmente adorables. Pero me distraje por la gran cantidad de clientes que teníamos que atender y los ignoré durante unos 15 minutos. Escuché a un hombre preguntar en voz baja, casi susurrando. Entonces, ¿cuántos años tienes? Me di la vuelta para ver a este tipo extremadamente alto con la cabeza rapada. Llevaba una camisa roja mientras hablaba con una niña pequeña que parecía tener unos 5 o 6 años. Había un niño pequeño de la misma edad sobre sus hombros que se reía. Eran niños hermosos, con cabello rubio y ojos azules. Vi que eran felices y el chico parecía simpático, pero algo dentro de mí me inquietaba muchísimo. Tenía una enorme sospecha al ver eso, de que esos niños no eran suyos. ¿Qué hombre adulto le preguntaría a una niña pequeña su edad? Y si supiera quiénes eran, ¿no lo sabría ya? ¿Por qué le importaría? Pero después de eso, dijo algo que hizo que mi corazón se hundiera. Deberías venir conmigo ahora. Yo también tengo un hermanito que tiene 6 años. Vamos a jugar con él. Y entonces empezó a dirigirse hacia la puerta, con el niño pequeño sobre sus hombros y la niña siguiéndolo. Inmediatamente jalé para que la puerta se cerrara sobre él, justo en el momento en que una señora de cabello rubio salió del baño gritando, «¡Oigan, ahí están los niños! ¡Vengan aquí inmediatamente!». El tipo grande se quedó congelado con los ojos como platos. Estaba completamente petrificado. La señora entonces tomó a la niña en sus brazos y extendió la mano hacia el niño mientras el hombre grande lo dejaba caer mientras tartamudeaba. «Solo jugaré con sus hijos. Son realmente amables. Me gustan mucho los niños», dijo él con una sonrisa nerviosa. La señora rubia entonces soltó una pequeña sonrisa sin responder, pero aún tenía los ojos que decían claramente, «Aléjate de mis hijos, viejo idiota». Pero al final, su boca dijo, «Me alegra que haya pasado un buen momento. Pero tenemos que ordenar ahora». Y llevó a sus hijos de regreso al restaurante. El tipo alto salió rápidamente y la señora mantuvo a sus hijos abrazados todo el tiempo que estuvo en el restaurante, incluso mientras comían. Si alguna vez vuelvo a ver a ese tipo en mi trabajo, voy a llamar inmediatamente a la policía para avisarles. ¿Quién sabe qué les habría pasado a sus hijos si no hubieran estado atentos, o si su mamá no hubiera salido del baño en ese preciso momento? De verdad creo que es horrible que haya dejado a sus hijos sin supervisión en un restaurante tan lleno. Pero nadie merece perder a sus hijos por culpa de un tipo asqueroso y repugnante con una sonrisa enfermiza como la de él. Mi hermana tenía 12 años cuando eso sucedió, apenas una década antes. Mi hermana siempre fue muy alta y parecía mucho mayor frente a sus amigas de su edad.
Un día, sus amigas y ella estaban de compras cuando decidieron pasar por un McDonald's para comprarse algo de comer. Esa sucursal en particular tenía un evento especial donde los niños iban a pasar tiempo con Ronald McDonald. En fin, mi hermana se quedó frente a la mesa para apartarla mientras sus amigas iban por algo de comer. Mi hermana estaba sentada tranquilamente cuando el payaso Ronald se detuvo frente a ella y le dio una pequeña sonrisa, que ella también le devolvió. Excepto que el tipo ya no quería dejar de mirarla. Él simplemente se quedó ahí mirándola hasta que ella empezó a sentirse cada vez más incómoda. Y entonces él dijo: «¿Qué haces aquí? ¿Y cuántos años tienes?». Ella le respondió diciendo que tenía 12 años, pero él hizo un gesto con la cabeza que mostraba que no le creía. Luego le dijo lo hermosa que era y le tocó el brazo. Afortunadamente para ella, su amiga regresó justo a tiempo y él se fue del lugar bastante rápido. Mi hermana obviamente estaba un poco aterrada y les pidió a sus amigas que hicieran su pedido y se fueran a comer a otro lugar. Ella solo me lo contó a mí y a nuestros papás algunos años después. Nadie conoce las verdaderas intenciones de ese payaso, pero es evidente que no le gustó para nada. Fui a la secundaria y a la prepa con un chico alto y flaco con quien ocasionalmente trataba. Pero siempre tuve una sensación extraña, sobre todo durante mi último año de prepa. Vi una publicación en Facebook que él hizo y decía: «Apuesto a que podría matar a más gente que el tirador de Virginia Tech si quisiera, pero no quiero». A pesar de que dijo que no lo quería, me pareció lo suficientemente preocupante como para reportarlo a la escuela. Y unos meses después salió de JJC. Y para resumir, él había descubierto que yo lo había denunciado. Aparentemente, habíamos hecho las paces después de fumar marihuana con algunos amigos en común, y eso fue suficiente para que yo no esperara que me atacara en el pasillo en cualquier momento. Al final, las dos terminamos yendo a una universidad local y yo lo veía por los alrededores del campus. En cuanto me veía, teníamos breves conversaciones incómodas sobre la vida, y yo hacía todo lo posible por ser cortés, sin mostrar que en realidad le tenía un poco de miedo. Luego, un día fui al McDonald's con mi compañera de cuarto cuando escuché que alguien me susurraba al oído: «Te voy a matar tarde o temprano». Me di la vuelta y lo vi sonriéndome y saludándome antes de alejarse. No lo he vuelto a ver desde entonces, pero siempre estoy alerta para el próximo momento en que nos volvamos a encontrar. La próxima vez que me lo encuentre por casualidad. Espero que lo que dijo ese día haya sido solo una broma. Soy una joven de 23 años en Florida, bastante introvertida, tanto que casi nunca salgo de mi casa. Ese encuentro ocurrió hace unos meses. Eran como las 12 de la mañana y me estaba volviendo un poco loca. Necesitaba salir y relajarme con alguien, así que le mandé un mensaje de texto a una mujer especial, una amiga mía. Planeamos hacer nuestra rutina habitual: pasar el rato en ese hermoso parque aislado. Fui a recogerla y manejamos hasta nuestro lugar y pasamos unas horas platicando de todo y de nada. Luego le dio hambre, así que decidimos subirnos al coche y manejar un poco por la carretera hasta un McDonald's. Viva la comida rápida, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. En lugar de pasar por el drive-thru, ella pidió su comida mientras yo iba al baño a lavarme las manos. Soy un poco maniática de la limpieza, pero me hubiera gustado nunca haber entrado a ese baño esa noche. En cuanto entré al baño, vi a este tipo parado frente a uno de los secadores. Bueno, no era tan raro, pero luego noté que estaba un poco encorvado sobre el secador y no se movía, así que decido ignorarlo. Me lavé las manos y me di cuenta de que él estaba usando el único secador del lugar y las malditas toallas de papel también estaban vacías. Así que, torpemente intento preguntarle al tipo si ya había terminado de usar el secador, pero no respondió y me asustó mucho. Salí y me sequé las manos en mi suéter. Salí del baño. Me encontré con mi amiga y nos sentamos a la mesa para comer. Después de unos 20 minutos, nos dirigimos al coche para regresar a donde estábamos antes. Mi amiga dice que quiere ir al baño, así que pensé que yo también podría hacerlo. Ese tipo seguramente ya se fue. Pero no, ese tipo seguía ahí, de pie frente al secador de manos, murmurando algo para sí mismo esta vez. Entro a la cabina y hago pipí, pero lo escucho presionar el botón de la máquina una y otra vez. Me lavo las manos y ni siquiera intento acercarme al secador, pero el tipo se mueve cuando intento pasar frente a él. Él retrocede y se me pone en el camino y me mira. Noté que tenía más o menos mi edad. Él solo me mira fijamente, pero después de un momento dice: «Disculpa». Ok, bajo mis manos y rápidamente le digo perdón. Luego me apresuro a rodearlo para salir del baño. 30 segundos después, mientras espero que mi amiga salga del baño de mujeres, el tipo sale y se sienta en la mesa cerca de mí. Me mira directamente a los ojos.
Mi amiga sale y nota que el tipo me está mirando fijamente. Ella me pregunta en broma si ya hice un nuevo amigo, pero solo le hago un gesto con la cabeza e intento llevarla afuera sin que se note que quiero huir hacia el coche. Luego hizo la cosa más extraña. Empezó a reírse como loco, como si acabara de escuchar un chiste. Y ahí pienso, caray, un tipo loco y drogado nunca es una buena noticia. Luego se detiene de repente, mira hacia mis pies y dice, «Tienes unos zapatos bonitos, unos Osiris». Osiris es una marca de zapatos, por cierto. Logré murmurar, gracias, y me alejé rápidamente hacia el coche. Mi amiga y yo estábamos subiendo al coche cuando notamos que el tipo me miraba fijamente desde dentro del McDonald's, mirándome directo a los ojos. Luego se levantó y empezó a caminar hacia nosotras. No estaba corriendo, pero iba bastante rápido. Irrumpió frente a la puerta principal y vino directo hacia nosotras. Pero ahora parecía enojado. Salí del estacionamiento tan rápido. Fue algo muy bueno que las calles estuvieran vacías. Mi amiga y yo regresamos a nuestro parque y nos quedamos un rato más. Pero cada vez que veíamos un coche a lo lejos, no podía dejar de asustarme pensando que era el tipo raro que nos seguía. Mi amiga me estuvo molestando con eso toda la noche, y hasta el día de hoy sigue riéndose de mí. Sobre cómo me hice una amiga en el baño, y que le gustaron mucho mis zapatos. En los años 90, cuando tenía 3 años, mi mamá y yo hacíamos el viaje de 4 horas en nuestra minivan para ir a visitar a mi abuela. Y cuando era pequeña, gritaba desde el momento en que me abrochaban en el asiento del coche hasta que me soltaban. No importaba la duración del viaje. Entonces mi mamá se detuvo en el McDonald's para dejarme jugar en los resbaladillas y darle un descanso a sus oídos que sufrían por mis gritos. Mi mamá tenía una manera específica de sujetarme en la camioneta. Siempre tenía miedo de que accidentalmente me quedara encerrada en el coche, así que nunca me abrochaba. Cerraba la puerta, se subía al asiento del conductor, luego se pasaba a la parte trasera del coche conmigo, cerraba las puertas con seguro, me abrochaba y después regresaba al asiento del conductor. Cuando salimos de McDonald's, hizo su ritual habitual al ponerme en mi asiento. Una vez que subió y cerró las puertas con seguro, empezó a abrocharme cuando de repente escuchó a alguien intentando abrir la puerta del lado del conductor. Ella levanta la vista y ve a un hombre loco que se aferra a las 2 puertas del lado del conductor intentando entrar. Luego corre al otro lado e intenta abrir las puertas gritando que lo dejen entrar. Pero mi mamá empieza a gritar que está llamando a la policía. El hombre se dio la vuelta y corrió detrás del edificio. Mi mamá saltó al asiento del conductor y se escapó por la autopista. Ella nunca le contó esta historia a nadie hasta hace poco porque tenía mucho miedo. Si no hubiera puesto seguro a las puertas al entrar, solo Dios sabe lo que podría haber pasado. Mi mejor amiga, Lise, y yo fuimos a Six Flags en Atlanta para su cumpleaños con su hermana Marie y su mamá, Lena. La pasamos muy bien, pero realmente no queríamos gastar todo nuestro dinero en la comida cara del parque. Así que, como a la medianoche, salimos del parque y buscamos el McDonald's más cercano. Uno pensaría que hoy en día es fácil encontrar un McDonald's, pero tuvimos que conducir como 30 minutos antes de ver un letrero que decía que había uno a 2 kilómetros a la derecha. Llegamos al McDonald's para pedir. Ya se notaba que no era la mejor zona de la ciudad. El McDonald's se veía anticuado y no había nadie en los estacionamientos de los alrededores. De todas formas, teníamos hambre y eso nos importaba poco. Una vez que tuvimos nuestra comida, nos detuvimos en un lugar para repartirla entre nosotras. Quiero señalar aquí que la ventana de Lena estaba bajada, así que Anna, Marie y Liz discuten para ver quién tiene derecho a qué comida y yo miro por la ventana. A nuestra izquierda, veo a una mujer y a un hombre desfigurados que se hablan apresuradamente señalando nuestro coche con el dedo. Mis alarmas se activan, pero no quería hacer tanto problema de algo que podría no tener importancia. El hombre huye y la mujer empieza a acercarse a nuestro coche. Le grito de inmediato a Lina que se acerca. Liz se levanta la vista y dice, «Mamá, tenemos que irnos». Y Lena no reacciona hasta que Marie también dice algo al respecto. Esta mujer está a unos 3 metros de nuestro coche. Lina grita, «¡Rayos!» y empieza a retroceder. Pero la mujer responde, «Solo necesito ayuda». Y Lina le contesta, «Lo siento, no puedo ayudarte». Salimos disparadas y yo veo al hombre y a la mujer cruzar corriendo la carretera de 4 carriles hacia el bosque. Por supuesto, solo querían ayuda. Nosotras estábamos seguras de que nos iban a asaltar y robar. Pero por suerte no les dimos la oportunidad de hacerlo. Yo vivía en una vivienda para personas de bajos ingresos en Minnesota en ese entonces. Mi mamá y yo no podíamos permitirnos tener un proveedor de internet de verdad. Eso significa que me conectaba al internet de mis vecinos del edificio que tenían una red sin protección.
Cuando su conexión a internet se caía, me veía obligada a caminar hasta el McDonald's para poder usar el Wi-Fi gratis de ahí. Se había vuelto una costumbre, algo bastante común para mí. Durante uno de esos días sin internet, estaba en el vestíbulo de mi edificio, a punto de salir, cuando los tipos que vivían al lado de mí, un señor mayor llamado Joe, me detuvieron antes de que me fuera, y me dijo que él y otro de mis vecinos iban a tomar un café al McDonald's y que me invitarían uno si iba con ellos. Me dije, ¿por qué no? No conocía mucho a Joe, ya que soy bastante reservada. Pero de todas formas les voy a resumir quién es Joe. Está encorvado hacia atrás con una panza cervecera y su barba estaba llena de migajas de comida que solo puedo suponer que eran de una galleta de McDonald's. Pero parecía un tipo bastante simpático, así que lo acompañé. Después de un paseo en su camioneta por el invierno de Minnesota, me alegré de llegar a McDonald's. Por fin, Wi-Fi gratis. Y si Joe cumplía su palabra, también tendría un café gratis. Me siento y enciendo la laptop para aprovechar todo ese Wi-Fi gratis. Y poco tiempo después, Joe regresa con nuestros cafés. En cuanto se sienta, empieza a hacer preguntas con una voz ronca. ¿Conoces el ADN de Dios? Levanto la vista de las ventanas que se están cargando y le pregunto, ¿qué? Estaba totalmente desconcertada y pensé, genial, atrapada con otro misionero, caray. Él sigue diciéndome que el ADN de Dios es la molécula que mantiene unido al universo. Sin olvidar que eso es lo que hace que los hombres sean genéticamente superiores a las mujeres. Estoy segura de que no aprendí eso en la escuela, en la clase de física. Así que lo mandé a volar y cuando tuve la oportunidad, me escabullí discretamente a otro puesto para navegar por internet en paz. No parecía notarlo, porque había una avalancha de barbudos extraños que entraban y salían del McDonald's y le hablaban durante 15 minutos cada uno. Solo puedo suponer que hablaban sobre el ADN de Dios porque hice mi mejor esfuerzo para no prestar atención. Pero la banda de locos de Joe aún así me daba muchísimo miedo. Podía ver que siempre me miraban fijamente cuando pensaban que yo no los estaba viendo. Después de tanta rareza esa noche, decidí escabullirme cuando él se fue al baño. Supongo que era para vaciar bien el estómago. Me la jugué cerrando la laptop y salí para enfrentar el frío de Minnesota en el camino de regreso. Considero que tener que aguantar ese clima es mejor que estar cerca de un grupo de leñadores con un aspecto raro y aterrador. Ya casi llegaba al departamento cuando escuché el camión que avanzaba lentamente y hacía crujir la nieve. Miré por encima de mi hombro y vi a Joe en su camión. Y a su lado, otra vez estaba uno de esos barbudos de McDonald's. Los saludé, pero no obtuve respuesta. No importa. Me fui a mi casa para pasar la noche después de ese momento aterrador. Pero después de eso, todas las noches siguientes, cada vez que iba al McDonald's, ya sea Joe o uno de sus amigos locos estaba ahí. Prácticamente podía sentir sus miradas lascivas sobre mí. Siempre aparecían despeinados. Obligada a ir a McDonald's solo para usar el internet, traté de evitarlos lo más posible. Pero sentía que todos ya sabían de antemano que yo iba a estar ahí. Y como todos tenían una relación con Joe, creo que es muy probable que así sea. Alguien entró al departamento de Joe y le robó su bicicleta, lo que lo llevó a mudarse a otro lugar. Aprendí 2 o 3 cosas sobre Joe después de que dejó el departamento, como que cambiaba la mayor parte de su comida cada mes por drogas y que les decía regularmente a las mujeres de nuestro departamento que quería dejar su cuerpo en espíritu y raptarlas mientras dormían. Lo que sea que eso signifique, después de ese momento, solo vi a los acosadores de McDonald's de vez en cuando. Y luego nunca más. Pero estoy agradecida de nunca haberle dado al espíritu de Joe la oportunidad de raptarme. Entonces, hace 4 o 5 años, cuando tenía 15 o 16 años, mi mamá me llevó a almorzar al McDonald's. Entramos al restaurante y mi mamá fue directamente al baño. Y cuando doblé la esquina para hacer la fila, noté que algo raro estaba pasando. Había un hombre en el mostrador que actuaba de manera muy extraña y mucha gente en la fila se alejaba de él y se juntaba en un pequeño grupo más lejos. El hombre empezó a gritarle fuerte a la mujer detrás de la caja y a golpear el mostrador con el puño. Se levantó la camisa para exponerse ante la señora y empezó a gritar palabras sumamente vulgares. Y fue ahí cuando intervine, ya que nadie más lo había hecho. Era el momento de brillar. Como era una joven punk, pensé que iba a ser la heroína. Me acerqué a ese hombre y grité algo como: «Tim Horvath, deja de hacer tonterías y lárgate de aquí». Él se da la vuelta, me muestra el pecho y grita disparates a todo pulmón. Entonces pensé que sería buena idea fingir un puñetazo para asustarlo y hacerlo huir. Mala idea. Inmediatamente mete la mano en su bolsillo y saca un cuchillo enorme. Ni siquiera sé cómo pudo esconder esa cosa.
Estaba justo frente a él y empieza a gritar aún más fuerte. Todos los que estaban formados antes que él y que estaban detrás de mí se dispersaron y empezaron a gritar. En ese momento, por suerte para mí, mi mamá salió del baño y se dio cuenta de que yo estaba en problemas. Inmediatamente me agarró por detrás de la camisa y me sacó arrastrando del McDonald's mientras me gritaba. Le expliqué lo que había pasado y me dijo que era completamente tonta por intentar cualquier cosa y que ese hombre probablemente estaba loco. Alguien salió del restaurante buscándome y dijo que habían calmado al hombre y que discretamente llamaron a la policía para no volver a enojarlo. Esperamos en el estacionamiento y la policía llegó poco después. Arrestaron al hombre y mientras lo llevaban afuera hacia un coche de policía, el hombre me miró directamente a los ojos. Sonrió y gritó: «Estuve muy cerca la próxima vez. Te juro que estuve muy cerca, muchacho. Creo que será la última vez que intente intervenir de nuevo». Para dar un poco de contexto sobre la historia, tenía que encontrarme con mis amigos y mis futuros compañeros de cuarto en una agencia inmobiliaria. Todos nos habíamos conocido una semana antes, y ya habíamos juntado nuestro dinero para pagar la renta de un departamento, $3,500. Yo estaba más o menos a cargo de encontrar y conseguir el departamento, y por lo tanto, también me delegaron para guardar el dinero de todos. Soy una persona especialmente puntual, y no me gusta llegar tarde a ningún lado, así que logré llegar a la oficina del agente inmobiliario como 30 minutos antes. Como me salté el almuerzo, decidí pedir algo del menú en el McDonald's de al lado. Entro y es un McDonald's bastante típico. Algunos estudiantes, algunas personas sin hogar, un hombre asiático mayor sentado solo en una mesa junto al baño. Tenía que ir al baño, así que entré al baño para hacer lo mío. Era un baño individual, y la puerta estaba un poco rota, lo que impedía que se pudiera cerrar completamente. Empiezo a hacer pipí cuando escucho unos pasos detrás de mí y una risa extraña. Normalmente no soy buena para dejar de hacer pipí, pero esta vez fue justo en el momento adecuado. Me doy la vuelta y lo veo intentando cerrar la puerta detrás de mí, tanteando torpemente la manija plateada estándar que se encuentra en este tipo de baño. Mi mente, sabiendo que tenía tanto dinero en mi mochila, entra instantáneamente en modo de pelea. Me lanzo hacia él y lo tomo de los hombros, empujándolo contra la pared, pero solo logré decir las palabras: «No, no, 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 no». Mientras decía esas cosas, él seguía sonriendo y riéndose todo el tiempo, lo cual es lo más vívido que recuerdo de esa persona. Entonces lo empujo para apartarlo. Salí del McDonald's y fui directamente a la agencia inmobiliaria. Es muy posible que sea un tipo normal, que esperaba que el baño fuera más grande, y por eso le doy el beneficio de la duda. Dicho esto, sigo teniendo una curiosidad mórbida por saber qué habría pasado si no hubiera logrado dejar de orinar a la mitad. ¿Y por qué se reía solo de una manera tan aterradora? Cuando tenía 12 años, mi mejor amiga y yo estábamos en el McDonald's de la esquina. Estábamos esperando nuestra comida cuando un tipo entró. Debía tener entre 50 y 60 años, y estaba caminando por ahí y no parecía que quisiera pedir nada. Le estoy echando un ojo porque no deja de mirarnos a mi amigo y a mí. Mi amigo me lo hizo notar y le dije que yo también me había dado cuenta. Las dos estábamos claramente un poco asustadas. Después de unos 5 minutos, él empezó a caminar hacia nosotras. Yo intentaba mantener una conversación con ella para que las dos nos mantuviéramos tranquilas. Pero cuando se acercó a nosotras, me acarició la cabeza. Miré a mi amiga y le dije: «¿Fuiste tú?», y ella negó con la cabeza. Después de que ella recibió su plato, fuimos a una cabina y nos sentamos, y esperamos a que él se fuera. Se dirigió hacia nuestra cabina, pero luego siguió caminando. Después de que nos fuimos, ella me dijo algo que me dio aún más miedo. Cada vez que tocaba mi cabeza, la miraba directamente a los ojos. No les conté todo esto a mis papás, sino hasta un mes después de ese día. Después de que eso pasó, no hace falta decir que nunca volvimos a McDonald's.